Buenas noches, Nicolás. Muy buenas noches a los amables televidentes. Esta noche tenemos que hablar de salud, que verdaderamente hemos estado hablando mucho de salud social. Pero yo no quiero, tengo que hablar siempre de salud social porque yo no puedo pasar por aquí, no aprovechar esta tribuna sin llamar a mis congéneres, a mis compueblanos, a los hombres dominicanos y del mundo, de que no a la violencia contra la mujer. No hay razón existente en el mundo para que usted agreda a una mujer de ninguna manera, ni física, ni moral, ni de palabra, ni de ninguna manera. Es decir, que pongámonos las pilas, tenemos que disminuir esta catástrofe que está ocurriendo en nuestro país con esta situación. Miren, el día de hoy yo les voy a hablar, probablemente será llover sobre mojado, pero yo creo que mi misión principal es hacer prevención. Y esto yo tengo que retocarlo cada cierto tiempo. Ustedes saben que hemos hablado de dos entidades que son probablemente las dos causas principales de producir enfermedad cardiovascular, que son la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Pero yo quiero hacer hincapié en una fase de estas dos patologías, y es la fase inicial. Primero, hacerle hincapié a los dominicanos, a mis compueblanos, de que desde que nosotros nos hacemos adultos, llámese por lo menos por encima de los, aunque sea por encima de los 30 años, si es que usted no tiene una historia familiar importante, que debe ser antes, pero es un chequeo anual por lo menos de sus niveles de glicemia, de un chequeo médico que dentro de ello va a llevar colesterol y esas cosas. Desde que a una persona le dicen usted tiene la presión un poquito alta, ya inmediatamente usted debe prender la lucecita roja y no ponerse un telón en la mente y decir yo no voy a tomar pastillas porque la presión, que yo voy a esperar, que yo voy a ver, que yo voy a hacer ejercicio. Lo mismo pasa cuando le dicen usted tiene el azúcar un poco alta. Hay que comenzar a disciplinarse. No se acabó el mundo, no va a nada, va a hacer de todo, va a vivir una vida normal, pero hay que disciplinarse con estas dos patologías. Y los primeros 10 años son lo más importante. Y desgraciadamente, como no dan muchos síntomas los primeros 10 años, y tristemente la gente no le hace caso, y comienza a hacerle caso cuando ya comienza a tener problemas serios. ¿Cuál es el problema? Por lo que yo le digo que los primeros 10 años son lo más importante. Ustedes saben que la presión arterial y la diabetes atacan sobre todo el sistema cardiovascular, pero tienen lo que nosotros los médicos le llamamos órganos blancos o órganos diana. Órganos diana, órganos blancos son el tiro al blanco. Cuando usted pone el tiro al blanco, usted tiene a ese punto que usted le va a tirar. Entonces, esas dos patologías tienen esos órganos que son a los que ellos van a agredir. ¿Qué van a agredir? Todo el sistema cardiovascular, incluyendo el corazón, las arterias coronarias, que son el centro de la vida, porque son las que nutren el músculo cardíaco, y el músculo cardíaco, que es la bomba eléctrica y mecánica que mantiene la vida. Si se dañaron ellas y se taparon, se cerró el flujo de vida, y entonces comienzan a aparecer los problemas de infarto, y los problemas que ustedes saben que muchas veces, dependiendo si la gente es joven, la mayoría de los infartos en gente joven se llevan el paciente de primera intención, hace una muerte súbita, y si el paciente ya muchas veces comienza a darle mucho trastorno, no siempre es que se lo lleva, pero la mayoría de las veces cuando una gente joven debuta con un infarto, hace muerte súbita. Entonces, y eso es triste llegar ahí. Lo mismo que quizás no por el individuo en sí, que está en la cosa, porque ya el que murió probablemente no se va a dar cuenta de nada, pero sí por toda la sociedad, su parafernalia familiar, sus hijos y su esposa y su familia cercana, y gente que son en etapa productiva. Y entonces lo mismo pasa con la diabetes. Comienza a atacar. Entonces, esos órganos somos los que nosotros tenemos que cuidar. Entonces, lo más importante de todo es que desde que usted le dijeron la presión está un poco alta, no se ponga una venda en los ojos, no comience a buscar pretextos y a buscar excusas. Que cuando le dijeron que tiene el azúcar un poco alta, máxime cuando su papá o su mamá son diabéticos, sobre todo la mamá que lo transmite más directamente, usted no puede quedarse de brazos cruzados. Hay que comenzar a disciplinarse un poquito y tener en consideración. ¿Por qué? Porque en esos 10 años, si nosotros nos equilibramos, si nosotros cuanto más mantengamos esos niveles controlados, probablemente las complicaciones de esos órganos van a ser menores. Y puede ser que no aparezcan quizás nunca, o si aparecen muy tarde en la vida. Y tarde en la vida, porque nosotros estamos en la séptima, octava década de la vida, pues probablemente van a aparecer cosas porque Dios le regala el paquete a uno completo. Le da larga vida, pero mientras va entrando en edad, problemas. Porque obviamente el que se muere joven se muere sano.
el que va entrando en edad va a tener complicaciones y hay que irla subsanando. Pero lo más importante de esas que son una epidemia, yo diría que son una epidemia en la actualidad, la diabetes y la hipertensión, y que causan más muerte, por mucho que usted le hable, mire, de cáncer de mama, de accidentes de motocicleta, de accidentes del ébola, de la que sea por chikungunya, los muchachitos que se mueren en el Robert Reed, en todos los sitios de este país, la mortalidad. Lo que pasa es que como no hace mucho ruido, entonces eso no se siente, pero la gente que se muere a día en el país de un infarto, de una enfermedad cardiovascular, de etapa terminal de su diabetes, no son una ni dos. Lo que pasa es que eso no, y aquí no se llevan muchas estadísticas, no se controla mucho como un país tercermundista muy atrasado como nosotros, porque el país que no tiene estadísticas es uno de los países más atrasados del mundo, sobre todo de salud. Entonces probablemente nosotros no nos damos cuenta. Pero esas dos patologías son prevenibles sus complicaciones y tenemos que entrarle a dos manos desde que nos dicen a nosotros que usted tiene un azúcar en 123, ya usted no es diabético todavía, pero puede ir para allá. Entonces es un paciente que tiene que comenzar a disciplinarse y a visitar el médico de manera periódica para evitar eso. Lo mismo que si usted le encontraron la presión un poco alta, no se quede así. Hay gente que hace 2 años a mí me encontraron la presión alta, de repente te llega un día a la emergencia con la presión en 20-12, o de repente te llegan lamentablemente con un evento vascular cerebral, con una rotura de un vaso intracraneal, con una hemorragia cerebral, con un infarto, cuando eso se pudo haber prevenido de manera sencilla, de manera llana, con un poco de disciplina y un seguimiento adecuado. El miércoles que viene, probablemente no estemos por aquí, pero puede ser que le dejemos la cosa ya preparada. Si Dios quiere, estaremos siempre por aquí visitándolos cada miércoles, dándole estas pinceladas de salud y de orientación médica a la población.